temidos, leales y despiadados. Los Pagans Motorcycle Club no son solo motociclistas, son una hermandad que opera bajo un código implacable, donde la lealtad es ley y traicionar se paga con sangre. A diferencia de los clubes tradicionales, se rigen por una jerarquía estricta y una estructura casi militar. Su centro de poder está en Pensilvania, pero su influencia se extiende por buena parte de Estados Unidos. Han enfrentado guerras, han desafiado al gobierno y han marcado su territorio en el crimen organizado. Esta es la historia de un club que vive al margen de la ley y no piensa retroceder. Los Pagans Motorcycle Club son una de las organizaciones criminales más violentas y temidas del mundo motero, fuera de la ley. Con raíces firmes en el noreste de Estados Unidos, han dejado claro que ciudades como Filadelfia son y seguirán siendo territorio Pagans. Durante una década dominaron las calles con fuerza bruta. Ese tiempo dejaron un mensaje claro para cualquier otra pandilla o club de motociclistas. Este terreno ya tiene dueño. Nadie entra sin consecuencias. Para los Pagans, la lealtad no es solo un valor, es una regla sagrada. Su filosofía es clara y contundente. Uno para todos y todos para uno. Se lucha en grupo, se cae en grupo. Esa es la base que sostiene su hermandad. Las motocicletas, el respeto, el honor entre hermanos, todo lo demás viene después. Se autodefinen como un club del 1%, mientras el 99% de los motociclistas viven bajo las normas sociales establecidas, ellos no. Rechazan la obediencia, las reglas convencionales y la vida común. Son forajidos por elección y llevan ese sello con orgullo. Este código de vida los ha llevado a convertirse en uno de los clubes más secretos y nómadas del país. No tienen casas club nacionales ni sedes fijas. No usan parches que identifiquen su estado de origen. De hecho, evitan cualquier señal que facilite su rastreo por parte de las autoridades. En la actualidad, se estima que cuentan con 3.000 miembros distribuidos en al menos 100 capítulos a nivel nacional. Sus principales áreas de operación siguen siendo el noreste, el medio atlántico y partes del sur y medio oeste de Estados Unidos, con presencia confirmada en estados como Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Maryland, Ohio y Florida. Aunque numéricamente sean superados por otros grupos, su brutalidad compensa esa diferencia. No necesitan muchos hombres cuando el mensaje se transmite con puños, cuchillos o armas automáticas. Lo que los define no es su tamaño, sino su disposición a la violencia. Son un grupo antisocial, cerrado y con una larga lista de antecedentes: agresiones, robos, extorsión, tráfico de armas, drogas y asesinatos. En los Pagans, ese es el estándar. Esa es la vida. Sus inicios en 1957 en el condado de Prince George, Maryland, bajo la iniciativa de Lou Dobkin. Antes de fundarlo, sirvió como marine y su formación militar aportó disciplina y jerarquía a la organización interna. Inicialmente, él concibió la naciente agrupación como una hermandad de entusiastas del motociclismo, priorizando la camaradería sobre actividades criminales. El club quedó formalmente establecido al año siguiente y comenzó con 13 miembros, incluyendo a Dobkin como presidente, un número que marcaría simbólicamente su estructura interna durante décadas, y se caracterizó por el uso de chaquetas de mezclilla azul con insignias bordadas, en lugar de los parches de 3 piezas típicos de otros clubes moteros considerados fuera de la ley. Las motocicletas preferidas eran modelos británicos y estadounidenses, principalmente Triumph y Harley Davidson, siguiendo tendencias de la época. Bajo el liderazgo de Dobkin, mantuvieron al comienzo una cultura pacífica y cohesionada. Es más, se puede decir que tenían un perfil demasiado bajo. Sin embargo, a medida que el entramado creció, implementó una constitución formal y una estructura de gobierno que incluía un presidente nacional con un salario simbólicamente alto. Sin exagerar, este último equiparaba al del presidente de los Estados Unidos, aproximadamente $100.000 anuales en ese momento. Un gesto que ellos mismos describían como una demostración de clase. Dobkin asimismo jugó un papel crucial en la transición del grupo hacia una identidad fuera de la ley. Ya para mediados de la década de los 60 pasaron de ser una hermandad motociclista relativamente pacífica a convertirse en una organización criminal violenta. Todo coincidió con la incorporación de nuevos miembros que adoptaron una postura más agresiva
inspirada en parte por el modelo de los ángeles del infierno. Los rituales de iniciación se volvieron violentos. Desde ese momento, quienes aspiran a convertirse en integrantes plenos, conocidos como prospects, deben atravesar un periodo de prueba que puede extenderse durante al menos 6 meses, caracterizado por abusos constantes, humillaciones públicas y violencia deliberada. Durante este tiempo reciben órdenes que deben cumplir sin objeción, siempre bajo la única condición de que cualquier encargo debe ser algo que aquel que lo impone esté realmente dispuesto a realizar, generando un sistema de cierto control interno basado en una ética de dureza compartida y compromiso mutuo. Los golpes con puños, bates y objetos contundentes son frecuentes y ritualizados. En ocasiones, los prospects son emboscados y brutalmente golpeados ante la mirada impasible de los altos jerarcas, sin que se les permita defenderse o quejarse. Igualmente, se les exige participar en actos criminales o enfrentamientos contra pandillas rivales, demostrando así su compromiso con el estilo de vida fuera de la ley. Tanto así que el club ganó notoriedad por su disposición a participar en enfrentamientos armados, como el tiroteo de 1966 en Arlington, Virginia, contra motorizados del Avengers MC. Aquel 14 de junio de 1966, específicamente en el estacionamiento del Safeway del centro comercial Lee Harrison, se dio el punto culminante de una escalada de tensiones y represalias violentas entre ambas pandillas de motociclistas, cuyas disputas se venían desarrollando desde hacía tiempo en distintos vecindarios. Por un lado, los Pagans responsabilizaban a los Avengers, en particular a su fundador Wayne Hager, por la muerte de uno de sus miembros. Como represalia, incendiaron su casa y lo amenazaron de muerte. Hager, en respuesta por la pérdida, organizó a su grupo como una medida desesperada de defensa. La rivalidad se intensificó rápidamente con peleas callejeras y disputas territoriales. Y el día en cuestión, la situación alcanzó su punto crítico. La policía recibió información de que hasta 200 integrantes de los Pagans planeaban reunirse en el estacionamiento del Safeway para enfrentar a los rivales. Aunque los oficiales fueron desplegados en las cercanías e intentaron advertir a los involucrados, alrededor de las 8 de la noche llegaron entre 15 y 20 de los adversarios. Poco después aparecieron nuestros protagonistas y se desató un tiroteo masivo con cerca de 50 motociclistas involucrados. Se utilizaron armas de fuego, cuchillos, bates de madera, llaves de rueda y cuchillos automáticos. Se dispararon aproximadamente 100 balas. La violencia fue descrita por el jefe de policía del condado de Arlington, William G. Fauver, en los siguientes términos: "Es el brote de violencia en masa más grave que este condado ha presenciado. Cerca de 20 moteros fueron arrestados, se confiscaron armas, 8 vehículos fueron incautados y 11 individuos fueron condenados por alteración del orden público, aunque los cargos más graves relacionados con armas de fuego fueron desestimados por falta de pruebas". Y su líder fundador también contribuyó de otra forma a la identidad grupal cuando adoptaron el parche 1%. Originalmente, ese término tiene su origen en un rally celebrado en Hollister, California, en 1947, donde una minoría de participantes protagonizó actos violentos y disturbios. En ese entonces, la American Motorcyclist Association emitió un comunicado declarando que el 99% de los motociclistas eran ciudadanos respetuosos de la ley, sugiriendo que el restante 1% pertenecía a una clase marginal y problemática. Pues bien, los Pagans lo adoptaron durante una competencia de motociclismo en Maryland. Un altercado protagonizado por miembros del club provocó que la prensa local los catalogara como parte del 1% de motociclistas que causan problemas. Adoptaron esta denominación como un símbolo de orgullo y desafío hacia las convenciones sociales y la autoridad. Pero no es el único. Su emblema principal representa al gigante nórdico del fuego Surtree, sentado sobre el sol y blandiendo una espada, inspirado en una ilustración de Jack Kirby publicada en el cómic Journey into Mystery, número 97. Combinada con los colores rojo, blanco y azul, reforzó una identidad visual distintiva que ha perdurado como parte integral de su iconografía. Luego, bajo el liderazgo de John Satan Marron,
experimentaron un crecimiento exponencial a finales de la década y durante la próxima, es decir, los años 70, alcanzando cerca de 5.000 integrantes y expandiendo su influencia a lo largo de la costa atlántica y el noreste de Estados Unidos. El establecimiento del Mother Club en Maryland funcionó como el órgano rector central y el núcleo simbólico de toda la organización, para coordinar las actividades de los distintos capítulos, resolver disputas, garantizar el cumplimiento de las normas internas y, sobre todo, implementar estrategias de absorción como el patching over, para integrar a grupos más pequeños. Sorprendentemente, diferencia de otras bandas de motociclistas fuera de la ley, no estaba anclado a una ciudad específica, sino que operaba de forma móvil desde el noreste de Estados Unidos, lo cual le permitía ejercer un control más amplio y adaptable sobre su red de capítulos en expansión. Al igual que al comienzo de esta historia, el liderazgo del ente rector estaba compuesto por exactamente 13 integrantes, lo que reflejaba una estructura rígida y jerárquica. Aunado al incidente con los Avengers, hubo otros encontronazos con clubes rivales, en particular Los Ángeles del Infierno, en disputas por el control territorial y de actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Sus ilegalidades eran cada vez mayores y su creciente influencia no pasó desapercibida para las autoridades. Agencias federales como el FBI y la ATF los catalogaron como una de las principales bandas de motociclistas fuera de la ley involucradas en crimen organizado, incluyendo tráfico de estupefacientes, extorsión y delitos con armas de fuego. Así llegó la nueva década, los años 70, con uno de los casos criminales más infames asociados al Pagans Motorcycle Club. El sol de marzo caía con fuerza sobre Coconut Grove cuando Amy Billick, una joven de 17 años, salió de su casa con una mochila al hombro y un plan sencillo: pasar por el estudio de su padre para pedirle algo de dinero y luego encontrarse con sus amigos. Era el 5 de marzo de 1974. A las 12:45 del mediodía hizo su última llamada conocida. 30 minutos más tarde, simplemente desapareció, como si se la hubiera tragado la tierra. El caso fue asignado al detective Jack Calvar, quien al llegar a la escena no encontró más que incertidumbre, y a una madre completamente destrozada por el llanto. No había testigos claros, ni rastros, ni explicación alguna, solo confusión. Durante los meses siguientes aparecieron pistas que no llevaban a ningún lado y presuntos avistamientos de Amy en diferentes lugares, aunque todos resultaron ser falsos o imposibles de comprobar. Solo un testimonio destacaba entre el ruido. Alguien aseguraba haberla visto subir a una motocicleta cromada acompañada por dos hombres con chaquetas de cuero y tatuajes. La pista apuntaba a una posible conexión con una pandilla de motociclistas, pero nunca se confirmó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y con el paso del tiempo, el caso se volvió un misterio sin resolver, alimentado por rumores, esperanzas rotas y una madre que jamás dejó de buscarla. La palabra Pagans empezó a hacer bulla. El profesional de la criminología, que ya conocía de memoria los sótanos de la violencia, supo que estaba pisando terreno sagrado para los impunes. Tuvieron que pasar 23 años. Paul Branch, un viejo matón del clan motero, estaba muriendo entre tubos, morfina y remordimientos. Antes de cerrar los ojos por última vez, le susurró a su esposa un secreto demasiado turbio. Una chica que había sido secuestrada, drogada y ultrajada por más de 20 bestias en una fiesta en los Everglades. Una joven cuyo corazón se detuvo por una sobredosis de heroína administrada por sus agresores y cuyo cuerpo fue devorado por un pantano de la Florida, haciendo imposible la recuperación del cadáver. Calvar recibió la confesión con los oídos atentos, pero no hubo cuerpo, no hubo pruebas, solo palabras de un moribundo y un pantano demasiado grande. Susan, la madre, siguió colgando carteles y respondiendo llamadas perversas de un impostor que la torturó durante años con falsas esperanzas. El hombre fue arrestado y Amy no apareció. Hoy el caso sigue abierto. Volvamos a los años 70. Los Pagans estuvieron vinculados a numerosos actos violentos en aquel entonces y experimentaron un crecimiento significativo mediante la absorción de agrupaciones más pequeñas.
como venía ocurriendo desde la década anterior, consolidando su influencia en las regiones del noreste y medio atlántico de Estados Unidos. Se decía entonces que Filadelfia albergaba uno de los capítulos más grandes de todo el país y que fortalecieron sus vínculos con el crimen organizado, especialmente con la Cosa Nostra en ciudades como Filadelfia, Pittsburgh y Nueva York. Personalidades de la mafia como Anthony Rocky La Roca actuaron como intermediarios entre los moteros y la mafia de Pittsburgh, facilitando operaciones delincuenciales que incluían tráfico de drogas, especialmente de metanfetaminas, y violencia organizada. Aunque claro, no todo podía ser tan color de rosa. A finales de la década, enfrentaron numerosos cargos por crimen organizado a través de la ley RICO, lo que llevó a una disminución temporal de su actividad visible en algunas regiones, limitándose a mantener una fuerte presencia en áreas claves. Esta situación se extendió hasta los años 80, con un marcado declive para ellos. Este es el decenio en el que la presión intensificada de las autoridades, los conflictos internos y la competencia externa debilitaron su estructura, influencia y membresía. La estructura de liderazgo, antes centralizada en el llamado Mother Club, se vio fracturada por los arrestos y las condenas. En 1989, por ejemplo, 35 miembros fueron detenidos en Virginia Occidental, incluidos el presidente y el vicepresidente nacional, por participar en una operación de narcóticos a gran escala. A ello se sumó un cambio en la dinámica del mercado de drogas. La demanda de metanfetamina disminuyó durante esa década, mientras la cocaína se consolidaba como la droga preferida en Estados Unidos, debilitándose así una de las principales fuentes de ingresos de la banda, obligándolos a adaptarse o a perder influencia en sus territorios tradicionales. Simultáneamente, los Ángeles del Infierno intensificaron su expansión hacia zonas dominadas por los Pagans, especialmente en la región de Nueva Jersey y Nueva York, logrando nuevos enfrentamientos violentos y tensiones territoriales. Algunos miembros de alto rango desertaron y se integraron a los Ángeles del Infierno mediante el patching over, que ellos también habían usado a su favor en el pasado, afectando la moral y reduciendo las filas de la entonces decadente asociación. Internamente, el crecimiento acelerado de tiempos anteriores llevó a una relajación de los estándares de reclutamiento. Se incorporaron matones de pandillas callejeras y de orígenes étnicos antes excluidos y hasta comenzaron a cobrar sumas de dinero importantes para cerrar el trato. Luego llegó la última década del milenio, en la que el viento comenzó a soplar a su favor. Hubo una expansión significativa para ellos, extendiendo su influencia hacia Florida y más allá del río Mississippi. Semejante hazaña se logró mediante la incorporación de grupos motociclistas más pequeños y el establecimiento de lo que ellos denominaron clubes títeres o puppet clubs, organizaciones subordinadas que operaban bajo su control directo. Y claro, seguían cometiendo desastres. El aire olía a cuero y tinta cuando el infierno estalló en el Hellraiser Ball. Eran las 16 horas del 23 de febrero de 2002 en Plainview, Long Island, donde los Ángeles del Infierno celebraban su exposición de motos y tatuajes. Entre flashes de cámaras y autógrafos de Sonny Barger, nadie vio llegar las furgonetas. 100 Pagans irrumpieron, armados con bates, cuchillos y puños americanos. El primer golpe resonó como un disparo. En cuestión de segundos, lo de siempre. Navajas reluciendo, madera astillándose contra cráneos y botellas estallando al chocar contra las paredes. El disparo de Raymond lo cambió todo. 5 Pagans cayeron antes de que la multitud, entre gritos y empujones, se dispersara en pánico, arrasando con los carteles promocionales del evento bajo sus pies. Afuera, la policía ya esperaba. 73 arrestados, armas confiscadas, desde machetes hasta un UTI, y un muerto tendido sobre el asfalto. 2 semanas después, el local de tatuajes en Filadelfia ardió como respuesta. La guerra por el noreste acababa de subir de temperatura. Por otro lado, la noche de junio de 2017 olía a gasolina y violencia en aquel bar deportivo de New Jersey. Más de 2 docenas de motocicletas Harley rugieron en sincronía, bloqueando estratégicamente todas las salidas del estacionamiento como en una operación militar. Nuestros moteros, vestidos con sus colores y cubiertos con pañuelos negros con calaveras, descendieron de sus máquinas. Dentro, el ambiente festivo se congeló cuando los primeros chalecos de cuero cruzaron la puerta.
Los clientes, atrapados entre mesas de billar y pantallas de deportes, contuvieron la respiración mientras los intrusos revisaban uno por uno a los presentes, buscando caras conocidas entre rivales. Las miradas de acero y los tatuajes visibles bajo los chalecos dejaban claro que esto no era una visita social. No hubo disparos, no hubo golpes, no los necesitaban. El mensaje estaba claro. Gloucester County tenía nuevos dueños. Cuando se marcharon, dejaron atrás un silencio espeso y cervezas sin terminar. Un informe posterior de la Comisión de Investigación del Estado lo confirmaría después. Estos personajes ya no solo peleaban por territorios, sino que imponían su ley con tácticas de terror psicológico. Aquella noche en el bar deportivo no fue una pelea más, fue un espectáculo calculado de dominación. El club continúa involucrado en el narcotráfico, con la cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana como protagonistas, delitos con armas de fuego y crímenes violentos. Asimismo, se dice que en los últimos años han expandido su presencia hacia la costa oeste y Puerto Rico. Las agencias de seguridad los consideran uno de los 4 grandes clubes de motociclistas fuera de la ley en Estados Unidos, junto con Los Ángeles del Infierno, Outlaws y Bandidos. A diferencia de estos últimos, los Pagans son el único que opera exclusivamente dentro de Estados Unidos, sin presencia internacional. Las operaciones policiales recientes han demostrado la persistente amenaza que representan. En diciembre de 2020, por ejemplo, fueron tomados por sorpresa. 300 agentes federales cayeron como lobos sobre una docena de ubicaciones en el occidente de Pensilvania, incluyendo su clubhouse en McKees Rocks. Las escuchas telefónicas autorizadas durante meses habían destapado todo, desde las reuniones semanales donde planeaban distribuciones de cocaína hasta las fiestas donde celebraban sus cuantiosas ganancias. Bill Rana, el temido sargento de armas, estaba terminando de empaquetar 9 onzas de sustancias prohibidas cuando derribaron la puerta. En sus manos había suficiente metanfetamina para mantener despierto medio Pittsburgh, junto a 4 armas que por ley nunca debió tocar. A su alrededor, otros 29 integrantes y asociados compartieron esposas mientras los agentes confiscaban 12 armas, drogas valoradas en miles y joyas compradas con sufrimiento ajeno. El fiscal Brady lo resumió al presentar cargos. Controlaban el tráfico con puños de hierro. De igual modo, los informes muestran ejecuciones por territorios en Allegheny, ajustes de cuentas en Fayette y camiones de metanfetamina cruzando Westmoreland. Para contrarrestar la presión policial, los Pagans han adoptado métodos más discretos, utilizando comunicaciones cifradas y manteniendo una estricta disciplina interna. También han ajustado sus estrategias de reclutamiento y expansión, en respuesta a los cambios en la cultura motociclista y la competencia de bandas rivales. Y claro, la violencia y el vandalismo no han sido apartados de su lista de pendientes. El calor húmedo de Florida, en mayo de 2021, no enfrió los ánimos aquella noche en el Stripes Bar and Grill. Las cervezas rodaron por el suelo cuando los primeros puñetazos volaron entre hombres con chalecos de cuero, adornados con aquel parche distintivo. Eran las 22:15 del día cuando llegó el primer llamado al 911. «Están destrozando el lugar», gritó la mesera mientras un comensal sangraba profusamente de la cara. Antes de que los alguaciles de Santa Rosa County llegaran, varios implicados habían huido en sus flamantes motos. Entre los detenidos, 5 hombres con historiales delictivos conocidos saldrían bajo fianza al día siguiente. El encargado de restaurar el orden no disimuló su disgusto. «Es una lástima. Esto era un restaurante familiar, no un campo de batalla». 2 semanas después, otra pelea estallaría contra los Outlaws en un bar cercano, confirmando el patrón. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una silla se estrelló contra el espejo del bar. Detrás del mostrador, el dueño suspiró mientras limpiaba el vidrio roto. Sabía que esto era solo el principio. Finalmente, el año nuevo de 2023 amaneció con un cadáver en Raleigh. Un Pagans yacía boca arriba. Su chaleco con el parche del gigante Surtre, perforado por balas de Los Ángeles del Infierno, y los Red Devils. Era el primer movimiento en un tablero de ajedrez manchado de sangre que las autoridades bautizarían como Operación Broken Halo. El 8 de junio, el clubhouse de los Outlaws en Newton retumbó con disparos.
Cuando el humo se disipó, un muerto y otro herido quedaron como testimonio de la guerra entre bandas. Los vecinos de Hudson ya reconocían el sonido de los tiros en la carretera 321, donde las motos esquivaban balas con demasiada frecuencia. Poco después, una persecución a toda velocidad había terminado con 3 Peigans esposados tras una pelea con los Hellions, y a finales de mes, el clubhouse de los primeros en Lenoir tembló con la explosión que abrió la puerta al equipo SWAT. Los agentes encontraron lo esperado: armas, chalecos antibalas, esteroides y fajos de billetes con olor a droga. Para diciembre, los fiscales federales tenían suficientes cargos como para enviar a media docena de miembros claves tras las rejas. Pero en los bares de Carolina del Norte, todos sabían que esto no era el final. Las motos aún rugían en la noche, y algún lugar, un nuevo chaleco con el parche distintivo se planchaba sobre una mesa, listo para la siguiente batalla. Por conductas como estas y otras anteriores, los medios los han retratado consistentemente como una de las agrupaciones de motociclistas fuera de la ley, más violentos y criminalmente activos de Estados Unidos. Programas de entretenimiento y casos policíacos como Unsolved Mysteries y America's Most Wanted han destacado el caso de Amy Billick, quizá el más icónico de su infame historial, llevando la atención pública hacia las supuestas actividades criminales del club. Robert Bob el Grande es el actual presidente nacional, quien asumió la tarea tras la salida de Keith Conan el Bárbaro Richter. A diferencia de su predecesor, el nuevo líder ha adoptado un perfil más discreto. Sin embargo, en el mundo de los Peigans, la discreción no equivale a inactividad. Al contrario, muchas veces es el velo que antecede a la tormenta. Aunque sus líderes hablen menos y se expongan poco, los informes policiales siguen acumulándose y los operativos federales siguen apuntando a sus movimientos en la costa este. Mientras sus rivales caen, se repliegan o intentan expandirse, ellos mantienen su posición con una mezcla de lealtad férrea, violencia estratégica y una hermandad que no permite traiciones. En este juego de poder, el silencio no es debilidad, es preparación. Porque en el tablero de los clubes proscritos, quien no ruge, simplemente está esperando el momento justo para atacar. Si te ha impactado la historia de los Peigans, uno de los clubes de moteros más temidos de Estados Unidos, no puedes perderte la enigmática vida de Nekati Arabasi, el millonario, polémico y poderoso líder de los Hells Angels. Su historia la tienes justo ahora en pantalla. Esto es Historia sin Tiempo.